El dolor recorrió las costillas de Logan Pierce mientras presionaba su espalda contra la roca irregular. La sangre se filtraba a través de la tela de su traje táctico, pegajosa y cálida contra su piel. Su respiración se convirtió en jadeos cortos y agudos, sus músculos dolían por el esfuerzo, pero su mente permanecía fría. En algún lugar de la densa jungla alienígena, el movimiento hizo crujir la espesa vegetación bioluminiscente. Sus perseguidores se acercaban. La misión se había ido al infierno. En cuestión de minutos, el equipo SEAL de 6 hombres había sido desplegado en VX-9, un planeta árido devastado por la guerra, en las profundidades del espacio disputado. Inteligencia sugirió una instalación encubierta de Cerins, posiblemente un depósito de armas o un centro de investigación. Infiltración estándar. Agarrar y listo. Habían hecho cientos similares antes, pero los Cerans sabían que venían. Logan vio el primer destello de fuego de energía desde la cresta. Su compañero de escuadrón Coleman se desplomó sin un sonido y luego otra explosión. Rodríguez, con el cuerpo girando por el impacto, desapareció en la oscuridad. Logan apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que toda la jungla estallara en un deslumbrante despliegue de disparos alienígenas. 3 minutos bastaron para que las focas se redujeran a un solo hombre y ahora lo perseguían. Un zumbido de baja potencia reverberó por la jungla. Unzeren antinatural y constant busco drones. Sus elegantes formas insectoides flotaban justo por encima de las copas de los árboles, barriendo el área con rayos de luz pulsantes. Logan exhaló lentamente. Solo le quedaban 2 balas en su rifle y el cuchillo de combate atado a su muslo no era ideal, pero había sobrevivido a algo peor. Una sombra pasó sobre él. El aire se densificó con el olor a ozono. Se tensó y entonces la jungla explotó. Algo enorme se estrelló contra Logan por detrás, enviándolo. Desplazándose hacia adelante, su rifle se deslizó por el suelo húmedo. Sus dedos apenas rozaron la empuñadura antes de que un peso aplastante se abalanzara sobre él, inmovilizándolo contra el suelo. Una presión fría y aguda presionó contra la base de su cráneo. Un arma o tal vez un dispositivo de contención. Luchaste contra un humano. Una voz se elevó sobre él, profunda y gutural, con una resonancia mecánica. Los dedos de Logan se crisparon hacia su cuchillo. Una segunda voz, más suave y controlada, lo interrumpió. ¿Acaso no sabemos ambos cómo termina esto? Su cuchillo fue arrancado y al instante siguiente algo afilado se clavó en su cuello. Una ráfaga de electricidad atravesó su sistema nervioso. La agonía inundó sus extremidades. Su cuerpo se convulsionó en violentos espasmos. Su visión se nubló. Oyó una risa fría y humana. Luego, la oscuridad lo envolvió por completo. La consciencia regresó en forma irregular. Fragmentos de metal frío desorientadores bajo su cuerpo, la fuerte presión de las ataduras clavándose en sus muñecas, un leve zumbido, el motor de una nave, profundo y muy por debajo. Los ojos de Logan se abrieron de golpe. Estaba en una celda tenue, luces rojas pulsantes se alineaban en el techo, proyectando sombras espeluznantes sobre las paredes de acero. El aire estaba denso con el olor a aceite y algo, sangre ACD, tal vez. Logan flexionó las manos, probando las ataduras, esposas metálicas reforzadas con algún tipo de campo de energía, sin puntos débiles inmediatos. Un gruñido bajo cortó el silencio. Logan giró la cabeza por la celda. Derrumbado contra la pared opuesta había otro prisionero alienígena, aunque no Ceren, alto, delgado, con profundos ojos de obsidiana y piel como piedra agrietada. Una especie que Logan no reconoció. La respiración de la criatura era irregular, su pecho subía y bajaba en ráfagas irregulares. Deberías no haber luchado contra eso, jadeó Logan, lo estudió. Deberías tomarte un Grimchuk lento. Los Ens no tienen prisioneros, tienen especímenes. Serás estudiado y cuando terminen, serás descartado. Logan archivó la información. Su mente ya estaba considerando las posibilidades. Los Ens eran guerreros pero pragmáticos. Si lo mantenían con vida, necesitaban algo de él. Información. Un fuerte sonido metálico resonó por el pasillo. Pasos múltiples. Las puertas se abrieron con un siseo y 3 figuras entraron en Z. Eran más altas que los humanos. Sus cuerpos estaban vestidos con una suave armadura exo negra que pulsaba con energía verde. Sus rostros eran alargados como calaveras, con ojos oscuros y hundidos que brillaban débilmente bajo sus cascos. El del centro destacaba. Su armadura era más ornamentada, trazada con grabados plateados. Un comandante se acercó y se detuvo justo antes de
Las ataduras de Logan eran diferentes a las de los demás. Logan no respondió. Una lenta sonrisa depredadora se curvó. Los delgados labios del Ceren gritaron. Tu equipo no lo hizo. Logan no dijo nada. El comandante se agachó, estudiándolo como una criatura exótica en una jaula. Nos hemos encontrado con soldados humanos antes. La mayoría de ellos eran suaves y débiles. Pensaste que eras algo más. Sus ojos se entrecerraron. Recuperé tu equipo táctico. Tenía un símbolo, una calavera. El aire en la habitación parecía tensarse. Llevas un nombre. El comando continuó. Uno que inquietó a algunos de mis hombres. La expresión de Logan permaneció impasible. La voz del Ceren se redujo a un susurro. El silencio de la parca se extendió entre ellos, denso como el filo de una espada. Por primera vez. Logan se permitió una sonrisa. El comandante Cirin se tensó. Logan ahora podía ver la inquietud que se extendía tras esos fríos ojos negros. Había leído algo, algún archivo clasificado en su red de inteligencia que le había helado la sangre. Tal vez fue el recuento de muertes confirmado de Logan, tal vez fueron las operaciones que su equipo había ejecutado tras las líneas enemigas, o tal vez fue la simple y horrible comprensión de que esto no era la captura de un prisionero, esto era un error. Logan inclinó la voz. Su voz, baja y deliberada, ahora lo entiendes. La máscara de confianza del comandante vaciló solo por una fracción de segundo, pero Logan la captó. Eso era todo lo que necesitaba. Viran enderezó la mandíbula. Se giró bruscamente y dio una orden a los guardias en su ton nativo. Las ataduras alrededor de las muñecas de Logan se apretaron, enviando una oleada de electricidad a través de su cuerpo. Apretó los puños. Su mandíbula contra el dolor, negándose a darles la satisfacción de una reacción. Hablarás. Segador, el comandante, dijo con su voz, finalmente más fría. Logan exhaló lentamente, sus músculos se flexionaron contra las ataduras. No sabían que habían traído a bordo de su nave, pero lo harían. Oh, lo harían cuando la puerta se cerró. Logan dejó cerrar los ojos. Esperaría. Planearía y, cuando fuera el momento adecuado, cazaría. Logan permaneció inmóvil. Su respiración lenta y controlada. La celda estaba en silencio, solo por el distante zumbido rítmico de los motores de la nave de guerra Siran. Escuchó cada sonido, cada vibración, cada cambio en el aire. No solo esperaba, estaba aprendiendo. Los guardias regresaban esporádicamente. Sus botas blindadas resonaban por el pasillo. Nunca hablaron en su presencia, pero Logan vislumbró vacilación en su postura. Manos flotaban cerca de sus armas, aunque él permanecía encadenado. El miedo era sutil, enterrado bajo capas de rígida disciplina, pero estaba allí. El nombre Ripe les había hecho algo. Bien, los Cerin creían en el control. Su jerarquía militar era absoluta. Sus soldados, metódicos, precisos, carentes de emoción, pero el miedo era como una grieta en el vidrio templado. Una debilidad que se extendía, haciéndose más profunda, más peligrosa hasta que lo destrozó todo. Todo lo que Logan tenía que hacer era ensanchar la fractura. Se dejó caer contra las ataduras, exhalando lenta y deliberadamente. La fatiga era real. Su cuerpo estaba maltrecho, sus músculos ardían, pero el agotamiento podía manejarse como un arma. Permitió que su respiración se desplomara. Sus hombros se desplomaran. Les hizo creer. Los interrogatorios habían comenzado a quebrarlo. Bajarían la guardia y, cuando lo hicieran, él les recordaría por qué. Su nombre era temido. Pasaron las horas, tal vez. Más tiempo se confundió en él. El tenue resplandor estéril de la nave que se deslizaba. El alienígena frente a él no se había movido en un tiempo. Logan podía oír el áspero susurro de su respiración, el pulso debilitado de una criatura que ya había aceptado una muerte que no era la de Logan. La puerta de la celda se abrió. El comandante Cerano entró. Su cuerpo blindado proyectaba sombras irregulares en las paredes. Los guardias lo flanqueaban con rifles listos, pero sus movimientos eran rígidos e inciertos. Logan mantuvo la cabeza gacha, sin reaccionar. El comandante lo estudió por un largo momento y luego habló. Los humanos son más frágiles de lo que sugiere la leyenda. Logan dejó que el silencio se extendiera, permitiendo que las palabras se asentaran en el vacío. El comandante quería una respuesta que no le daría. Una aguda ráfaga de dolor atravesó su cuerpo cuando una vara de energía se estrelló contra su costado. Sus músculos se tensaron.
Una corriente candente que quemó cada terminación nerviosa. Se tragó el grito. Que luchara por escapar del dolor no era nada peor que lo que había soportado. El comandante se agachó ante él, inclinando la cabeza. Tu silencio es impresionante, pero al final inútil. Te romperás. Los labios de Ripe Logan se curvaron ligeramente. Lo justo. No necesitaré. La expresión del comandante no cambió, pero hubo un destello en sus ojos. Una sombra de duda. Logan dejó que la sonrisa burlona persistiera antes de volver a bajar la cabeza. Hazles creer que te estás resbalando. Hazles creer que te estás desmoronando. El comandante se levantó bruscamente. Se giró hacia los guardias, dando una orden en su lengua materna. Logan solo captó fragmentos del dialecto alienígena, pero el mensaje era claro: manténlo débil pero vivo. Todavía necesitaban algo bueno de él. Eso significaba que no esperarían lo que vino después. Los guardias se movieron para seguir al comandante, pero uno se quedó. Dudando en la puerta, Logan no levantó la vista, pero podía sentir la mirada del soldado. Conocía la mirada por la forma en que se arrastraba bajo la piel: inquietud, duda. Logan inhaló lo suficientemente fuerte como para que el Siren lo oyera y luego susurró: «Puedes sentirlo, ¿no?» El guardia se puso rígido. Logan levantó la cabeza lentamente. Deliberadamente, sus ojos se clavaron en la oscura mirada oculta del alienígena. Esta nave ya no es segura. Los dedos del Ceren se crisparon cerca de la empuñadura de su arma. Logan inclinó la cabeza y bajó la voz a algo casi un murmullo. Algo está observando. Las paredes en la oscuridad, dejó escapar las palabras deslízate como un secreto, como una confesión susurrada. ¿Sabes cómo me llaman segador? ¿Sabes por qué? Una pausa. El aire se sentía más denso. Logan se inclinó a pesar del resto. Porque no necesito un arma. No necesito mis manos. Ni siquiera necesito moverme. Su voz era apenas audible, ahora con un toque de algo lo suficientemente desequilibrado como para inquietar. La muerte me sigue. El guardia retrocedió. La puerta se cerró con un siseo tras él, dejando a Logan solo una vez más. Esa fue la primera semilla, ahora tenía que dejarla crecer. Los próximos días, o lo que sea, pasarían por días en el ciclo de la nave. Logan observó. Estudió la rotación de los guardias, las medidas de seguridad de la SEC, las debilidades en sus patrones, pero lo más importante, escuchó. Los susurros comenzaron en voz baja. Voces apagadas al final del pasillo. Zyron. Soldados hablando en voz baja, rumores que se extendían. Uno de los guardias, un soldado de bajo rango llamado Rodis, se negó a permanecer cerca de la celda de Logan. Otro Trex había comenzado a mirar por encima del hombro incluso cuando los pasillos estaban vacíos. El miedo crecía cuando las luces parpadearon. Un ciclo, solo un fallo momentáneo en la red eléctrica de la nave. Uno de los guardias reaccionó como si fuera un presagio. Logan captó un breve destello de pánico en sus ojos. Estaba funcionando. Entonces, en el momento en que se presentó un cambio de turno, nuevos guardias, uno que no estaba familiarizado con los protocolos. El tipo perfecto de descuido. Logan esperó hasta que la puerta se abrió y los guardias entraron. Soltó su cuerpo. Su respiración era superficial, sus párpados parpadearon. El guardia dudó y luego se acercó. En un instante, las manos de Logan se agarraron. Malditas son las cadenas. Retorció sus muñecas forzando las esposas de energía una contra la otra, justo en la dirección correcta. El campo se acortó solo por un segundo, el tiempo justo para que su puño se estrellara contra la garganta del guardia. El Ceran se tambaleó, ahogándose en un jadeo ahogado. Logan ya se estaba moviendo. Retorció el brazo del alienígena tras él, sacó el arma del cinturón de soldado antes de empujarlo hacia adelante. El Cerin se desplomó inconsciente antes de caer al suelo. Logan exhaló rápido, silencioso y limpio. Registró el cuerpo del guardia. Una tarjeta de acceso. Suerte, no hubo oportunidad. Deslizó la tarjeta en su manga. Logan se apretó contra la pared. Sin escuchar ninguna alarma inmediata, ninguna señal de que alguien se hubiera dado cuenta. Perfecto. Tenía una oportunidad si lo arruinaba. No habría un segundo. Pasó la tarjeta de acceso. La puerta de la celda se abrió con un susurro y Logan entró. Las luces del corredor parpadearon de forma constante. Ritmo en lo alto, el zumbido bajo de los sistemas de la nave de guerra vibraba bajo sus botas. Sin alarmas, sin gritos, se movía como una sombra,
manteniéndose en los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, escuchando pasos que se acercaban. Los Sens eran más altos, pero no tan rápidos. No estaban entrenados para este tipo de guerra. Logan llegó a una intersección. Se detuvo. Un murmullo distante de voces resonó desde el pasillo. La cubierta de mando, sin ingeniería, el corazón de la nave. Sonrió. Un corazón podría detenerse. Apretó el arma robada con más fuerza. Esto ya no era una huida, era una cacería. El pasillo estaba en silencio, a salvo del zumbido constante del núcleo de energía de la nave. En lo profundo de su estructura, Logan se movía como un espectro. Su respiración medía, su agarre firme en el arma robada. El arma alienígena se sentía antinatural en sus manos, demasiado ligera. Suave, pero un arma era un arma. Él la haría funcionar. No tenía armadura, ni equipo, ni refuerzos. Solo instintos y un plan. El air transportaba el olor a metal quemado. Conductos de energía débiles pero distintivos. El ser tendría sistemas de emergencia instalados. Pero la infraestructura de la nave seguía teniendo un diseño orgánico, interconectada como un ser vivo. Una herida bien colocada podría. Su escape ya no importaba. Se habían llevado a su equipo, a sus hermanos. Habían asumido que era solo otro prisionero. Estaban a punto de aprender lo que significaba enjaular a un depredador. Un paso resonó por el pasillo. Logan se deslizó entre las sombras, apretándose contra la pared metálica mientras dos soldados ceranos doblaban la esquina. Sus armaduras brillaban bajo la tenue luz. Sus armas estaban listas. Ya no estaban relajados. Sabían que algo andaba mal. Uno de ellos habló en su. Siseando guturalmente, Logan captó lo suficiente para entender que el humano estaba desaparecido. Lo encontraron. Se movió antes de que pudieran reaccionar. El primer guardia apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de que Logan se golpeara la barbilla con el cañón del arma y apretara el gatillo. El arma liberó un pulso de energía que envió al Cirin al suelo. El segundo soldado se giró. Levantó su rifle demasiado lento. Logan acortó la distancia en 3 zancadas. Su antebrazo atrapó la garganta del alienígena, empujándolo hacia atrás contra la pared con un crujido repugnante. El Cerin emitió un sonido estrangulado. Arañando la empuñadura de Logan, el humano se inclinó con una voz mortalmente silenciosa. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Un solo gyro. Un chasquido. El alienígena se desplomó sin vida. Logan tomó el rifle. Más pesado que el arma de mano, pero lo suficientemente familiar como para usar un cartucho de energía completo, perfecto. Arrastró los cuerpos hacia las sombras y luego continuó avanzando. Ward se movió con propósito. La disposición de la nave comenzaba a tener sentido. La cubierta de ingeniería estaba más adelante, cerca del reactor principal. Desactivar eso y el CER sería un caos. Llegó al siguiente cruce y se detuvo. Voces bajas y urgentes. Se asomó por la esquina. 3 oficiales Cerin conversaban en voz baja. Uno de ellos, un teniente. Por sus marcas, sostenía un panel de datos. Su expresión era sombría. Logan escuchó. Fallo de contención. La tripulación estaba en alerta máxima. Algunos ya tenían miedo. Apareció. El ser apenas tuvo tiempo de registrar su presencia antes de abrir fuego. El rifle de energía se resistió en sus manos. 2 ráfagas rápidas alcanzaron al primer oficial. Square en el pecho. El segundo se agachó para cubrirse. Siseó algo. Se calmó. El tercero buscó su. El arma de Logan no lo dejó. Ya se estaba moviendo, acortando la distancia. Antes de que el Cerin pudiera reaccionar, su puño se estrelló contra la mandíbula del alienígena, dejándolo tendido en el suelo. El oficial restante disparó salvajemente. La ráfaga de energía pasó junto al hombro de Logan. Rodó hacia adelante, se metió en la guardia del alienígena y golpeó con el rifle en la cara del soldado. El Cerin cayó. Logan pasó por encima de los cuerpos, agarrando el panel de datos de los caídos. No podía leer la escritura alienígena, pero los esquemas eran claros. Memorizó el camino más rápido al reactor y luego aplastó el panel bajo su bota. La nave se estremeció. Una alarma sonó en lo alto. Un gemido inquietante reverberó por los salones. Su obra estaba sembrando el miedo. Se movió más rápido por un pasillo y luego por otro. Los pasos retumbaron detrás de él. Más guardias lo perseguían.
Sombras no lo estaban persiguiendo, estaban reaccionando. Podría usar eso. Logan dobló una esquina y se agachó en una ensenada de suministros. La tormenta de soldados que lo perseguía pasó. Armas en alto, gritando órdenes en su agudo lenguaje chasqueante. Contó los segundos esperando hasta que sus pasos se desvanecieron. Entonces, avanzó. La cubierta de ingeniería se alzaba frente a él. Una amplia cámara circular dominada por el núcleo del reactor, una columna pulsante de luz verde de energía revestida de placas de refuerzo, vibraba con poder. Su ritmo constante, como el latido del corazón de la nave. Logan S.E. Colorado dentro. Aún no había guardias. Escaneó la habitación, detectando los conductos de refrigeración. Si los interrumpía, el núcleo se sobrecalentaría. La nave no explotaría, pero se convertiría en una cáscara a la deriva, impotente. Se movió rápidamente y colocó la carga explosiva robada de uno de los soldados caídos contra la tubería de refrigerante más cercana. Un dispositivo simple y rudimentario, pero efectivo. Entonces una voz detrás de él. Yo no haría eso si fuera tú, humano. Logan S.E. Gyro lentamente. El comandante Bexer estaba de pie en la entrada, flanqueado por dos guardias. Su expresión era indescifrable, pero no había niebla que intensificara la tensión en su postura. Su mano se cernía sobre la espada de energía en su cintura. Logan sonrió. Deberías haberme matado cuando tuviste la oportunidad. Bexer lo estudió. No eres lo que esperaba. Logan ladio la cabeza. Decepcionado, impresionado. Bexer admitió. Pocos seres han escapado de Cir en cautiverio. Menos aún han deshecho a mis hombres como tú. Dio un paso lento hacia adelante, pero esto termina ahora. Logan flexionó su agarre en el rifle. No es para mí. Bexer se abalanzó sobre el comandante Cerin. Era rápido. Más rápido que cualquiera de sus subordinados. Su espada silbó por el aire. Apuntó a la garganta de Logan. Logan se agachó, girando la energía. La espada le cortó la cabeza lo suficientemente cerca como para quemar el aire. Le dio un codazo en las costillas a Vex, obligando al alienígena a retroceder. Los guardias alzaron sus armas. Logan agarró a Bexer y lo retorció, usando al comandante como escudo. Los guardias dudaron. Fue demasiado lento. Logan arrancó la espada del cinturón de Vex y la clavó en el estómago del alienígena. Bexer jadeó, ahogándose en su propia respiración. Los guardias vacilaron. Eso era todo lo que Logan necesitaba. Disparó 2 veces, derribándolos a ambos antes de que pudieran recuperarse. Vexer S.E. tambaleó. La sangre se acumulaba en la herida. Sus ojos negros se clavaron en. Logan, eres un monstruo. Logan liberó la espada de un Tyran. Soy humano. Bexer cayó. Logan se volvió hacia el reactor. Activó la carga explosiva. El conducto de refrigerante se rompió con un violento siseo. El vapor se filtró a la cámara mientras la nave. El núcleo de energía parpadeó, desestabilizando las alarmas, cambió. Ya no era una advertencia, ahora era una muerte. Logan no miró atrás. Corrió por los pasillos mientras la nave se sacudía violentamente. La energía parpadeó, las paredes se encogieron mientras los sistemas fallaban. Voces gritaban en pánico. Las fuerzas Cerin, una vez metódicas, se estaban desmoronando. Llegó a la mano. Cazas Ceren se alineaban en la bahía. Escogió el más cercano deslizándose hacia la cabina desconocida. Un guardia gritó desde atrás. Logan disparó una vez, silenciándolo. Escaneó los controles. Escritura Zirin illegible. No importaba. Presionó lo que parecía el encendido. El caza cobró vida rugiendo. Las puertas del hangar se alzaban. Pisó el acelerador. El caza se lanzó hacia adelante, liberándose de la bahía justo cuando la nave de guerra Cerin convulsionó en sus últimos espasmos agonizantes. Logan no miró atrás. Tenía una transmisión para arenar la guerra. Se había vuelto personal. Las estrellas pasaban junto a la cabina mientras Logan aceleraba. Los propulsores de un caza Cerin dejaban atrás la nave de guerra averiada. No miró atrás para verla morir. El núcleo de energía de la nave estaba fallando. El refrigerante sangraba por los conductos rotos. No explotaría inmediatamente, pero estaba muerta en el espacio. Una tumba flotando en el vacío. Exhaló, obligando a sus músculos a relajarse. La adrenalina aún no se había desvanecido.
La afilada sensación de supervivencia seguía zumbando por sus venas. Sus manos sufrían por agarrar los controles robados. Su cuerpo estaba magullado y maltratado por el guantelete. Había soportado, pero seguía aquí. Vivo, y los Zerin sangraban por... ¿Qué? Lo habían hecho. Inclinó el caza lejos del campo de batalla. Buscaba señales de persecución. No había amenazas inmediatas. Los Ens estaban demasiado ocupados muriendo para perseguirlo. Tenía tiempo. Logan ajustó las comunicaciones. Funcionaban a través de frecuencias cifradas. Hasta que encontró lo que buscaba, una estación de retransmisión orbitando un planeta muerto, no muy lejos de este sector. No era mucho, pero suficiente. Conectó los controles alienígenas con pura terquedad e ingenio militar. La transmisión cobró vida. Commando, soy Reaper. Repito, soy Ripe. Su voz era firme y fría. No tenía ninguna duda. El mensaje activaría las alarmas en cuanto llegara a los oídos adecuados. Hubo una pausa y luego una voz, humano, cauteloso. Ripe, soy el mando de la flota. Se supone que estás muerto. Logan sonrió con suficiencia. Entiendo mucho. Confirmar identificación. Logan Pierce. Número de serie, 876A44, confirmó una pausa más larga. Podía oír movimiento de fondo. Voces que se alzaban controladas pero urgentes. Jesucristo, Ripe, ¿dónde demonios has estado? La expresión de Logan se endureció. Me capturaron y luego salí. Silencio. Inteligencia sugirió que no había supervivientes del VX. El combate de la Operación Cer fue fuera de serie. Pensábamos que habían matado a mi equipo. Logan interrumpió. Su voz era tranquila, pero cargaba con el peso de lo que le habían arrebatado. Necesito una línea directa con el almirante. Dalton hizo otra pausa. El operador dudó. Está en una reunión del Consejo de Guerra. Ripe, estamos movilizando a los Ens. Lo han puesto en espera. La línea se cortó. Por un momento, nada más que estática y el leve retumbar de la respiración de Logan. Luego, una nueva voz, más grave y autoritaria, cuando él conocía bien a Pierce. Logan cerró los ojos por un breve segundo, encallándose. Hijo del almirante, será mejor que tengas muy buena explicación de por qué estoy escuchando tu voz ahora mismo. Logan dijo, mirando fijamente al infinito abismo del espacio, y eso va a cambiarlo todo. Le dio al almirante un breve análisis clínico de lo sucedido, la emboscada, la masacre, la captura y luego el error. Tomaron al prisionero equivocado. Logan dijo con una voz desprovista de emoción. Y aprendieron eso por las malas. Dalton no respondió por un momento. Cuando lo hizo, su voz era ilegible. ¿Me estás diciendo que tú solo derribaste una nave de guerra Ceren desde adentro? Logan apretó con más fuerza la palanca de vuelo. Esa no es la parte importante. Accedí a sus datos antes de salir. No solo estaban reteniendo prisioneros, nos estaban estudiando. Saben más sobre estrategia de combate humano de lo que creíamos. No solo intenten. Nos vencieron en el campo de batalla, exhaló. Están intentando evolucionar más allá de nosotros. Eso finalmente tuvo una reacción. Una inhalación profunda. ¿Cuánta información extrajiste? ¿Dónde estás ahora? Caza Zerin robado. A 20 minutos luz de la estación muerta en la extensión de la ordenanza. Combustible limitado. Si no consigo una camioneta pronto, tendré que empezar a tocar puertas. Un segundo de silencio. Luego enviaremos un destructor para rescatarte. Bien, dijo Logan. Pero eso no es todo. Dalton suspiró. Claro que no. Quiero volver contigo. Nunca te fuiste. La mandíbula de Logan se tensó. ¿En serio? El almirante no respondió. Inmediatamente. Estás hablando de operaciones encubiertas. Estoy hablando de venganza. La venganza mata hombres. Hijo, ya me mataron. Dijo Logan con una voz aguda. Ahora es su turno. Dalton exhaló largo y lento. Tú. Ten un plan. Logan se permitió una leve sonrisa. Siempre había estática crepitando de fondo mientras el almirante consideraba, hablamos cuando estés a bordo. La transmisión se cortó. Logan se recostó en el asiento de la cabina, exhalando por la nariz. Su cuerpo y su mente ardían de agotamiento, pero el fuego en su interior nunca había brillado.
Esto no había terminado, ni mucho menos. Porque los Zer pensaron que lo habían derribado. Pensaron que lo habían quebrado. No lo habían hecho. Y ahora iban a aprender por qué la muerte nunca deja de cazar.